Hola gente, hoy hablaré de la historia del dólar y de cómo la búsqueda de autonomía forjó el sistema monetario. Obviamente, sin dejar pasar que el proceso permitió apropiarse de 280 millones de onzas de oro, un botín que hoy estaría evaluado en más de 500.000 millones de dólares. Pero la dominación monetaria global no se alcanzó con atajos, sino que siguió una ruta como la de Magallanes, que de tanto ir al este, llegó al oeste. En una historia que, paradójicamente, empieza con la protesta por la emisión de papel sin respaldo por parte del papado. Acompáñame a entender cómo un papelito verde desbancó al oro. Primero, entendamos por qué fue tan largo el camino. En el siglo XVI, Martín Lutero reclamó que la Iglesia redituaba malinterpretando la Biblia. Roma había equiparado las donaciones con las buenas acciones, vinculando estas a la salvación y justificando la venta de indulgencias. Las indulgencias eran un certificado que ahorraba tiempo en el purgatorio a cambio de un monto de dinero. En una sociedad tan creyente, servían para hacer pagos como si fueran un certificado de depósito. Estos certificados los explicaré más adelante. Lutero interpretaba que Dios no estaba obligado a nada, y por lo tanto, las indulgencias eran un timo. El diferendo escaló y terminó siendo el sustento ideológico para las guerras de religión. Carlos V reprimió duramente defendiendo su imperio. Y después, con la secesión, los nuevos soberanos impusieron violentamente su versión de la fe. Ante tanta violencia, corrupción, pero sobre todo falta de autonomía para vivir su fe, muchos decidieron irse, lo cual suponía un tremendo riesgo. Era una tierra lejana, inexplorada y que supuestamente estaba habitada por desalmados. Por eso, los que se embarcaron eran los más motivados a irse, los que más deseaban autonomía, los que menos apreciaban a los reyes y probablemente los más hartos del Papa y sus papelitos sin respaldo. Ahora entendamos cuál era el sistema monetario que necesitaban cambiar. Desde el siglo XVI, la moneda de plata más común en el norte de Europa era el thaler de Bohemia, que tuvo muchos nombres regionales, uno de ellos el dólar. Las monedas de oro se llamaban ducados, pero al ser muy valiosas no eran muy comunes. El circulante metálico era ampliamente aceptado porque era escaso, durable y divisible, lo cual lo hacía un excelente medio para llevar las cuentas. Pero el metálico nunca fue del todo práctico. Era pesado, ruidoso y podía ser limado. Por eso se crearon los depósitos, que consistían en guardar el metal y emitir un certificado, más útil para el diario. Los romanos regularon estrictamente los depósitos. Sin consentimiento explícito de los depositarios, estaba prohibido el uso de los depósitos. Con esas reglas, era legalmente imposible que un depositante perdiera sus depósitos, pues en la bóveda siempre habría la cantidad necesaria para devolver el metal. Aunque esto no significó que no hubiera quien tratara de romper las reglas. En el siglo III, antes de ser papa, Calixto I fue arrestado y condenado a trabajo forzado por no devolver los depósitos. Esto a pesar de que lo encontraron reclamando el dinero en una sinagoga. Ahora que ya tenemos la base, entendamos cómo se torcieron tanto las cosas. Los colonos estaban en un territorio tan extenso que la corona no los podía controlar, y posiblemente esta falta de autoridad visible les hizo creer que tenían plena autonomía. Acuñaron moneda privada sin permiso de la corona y también falsificaron certificados de depósito.
Pero tanta innovación no quedaría impune. La corona persiguió la falsificación y acuñó moneda oficial para sacar del mercado a las privadas. La corona también fue creativa para financiar sus guerras. El Reino Unido reinterpretó la ley que regulaba los depósitos y los consideró como una especie de préstamos, permitiendo la reserva fraccionaria. Con esto, se legalizó prestar los depósitos o incluso emitir más certificados que los depósitos que estaban guardados, abriendo la posibilidad de la insolvencia. En las colonias, esto trajo consecuencias nefastas, ya que así financiaron las expediciones contra los franceses y la excesiva emisión que hizo Massachusetts devaluó muchísimo los papeles. Sin embargo, se aprendió una gran lección. Los colonos adoptarían esta práctica para financiar su independencia y más adelante muchísimas de sus guerras. Cuando llegó la independencia, era tiempo de imponer la autonomía. Acuñaron en plata el dólar estadounidense, adoptaron la reserva fraccionaria y prohibieron la emisión de papeles por parte de los estados, aunque luego reinterpretarían la Constitución para permitir la emisión de papeles a través de bancos privados controlados por un estado. Los bancos privados proliferaron, sin regulación o supervisión, y cada uno con su distintivo papel. Era tan fácil emitir papel que lo hicieron hasta las escuelas. Se había creado un sistema en el que el riesgo era del depositante, por elegir el banco, y la rentabilidad del banquero, por su habilidad para convencerte de usar su papel. El ímpetu autonomista también cerró los dos primeros bancos centrales. Como se imaginarán, todo el siglo XIX estuvo lleno de quiebras, corridas y pánicos bancarios. Tardó hasta 1863 para que el miedo a las crisis permitiera imponer un papel estándar y un impuesto al papel privado. El mundo tampoco era estático. Ahora las crisis podían venir por la desmonetización de la plata en Alemania o incluso por un impago argentino. Y a más miedo, más fácil regular. En 1913 se funda la Reserva Federal, cuya única misión era aportar liquidez en tiempos de crisis. Pero la Fed no fue la panacea. Algunos economistas consideran que los errores de la Fed detonaron la Gran Depresión. Sin embargo, no importó el origen de la Gran Depresión. El miedo abriría la puerta a medidas drásticas. La Fed ahora tendría el poder de regular el sistema bancario y estabilizar la economía. Se dejó de redimir el oro y se forzó a la población a entregar sus existencias, prohibiendo su posesión. En 1934, cuando el gobierno ya tenía todo el oro, se subió el precio de 20,67 a $35 por onza de oro. En simple, devaluaron los papelitos un 40%. Durante la Segunda Guerra Mundial, muchos países depositaron su oro en Estados Unidos para evitar los saqueos. Cuando se impuso el Tratado de Bretton Woods, el dólar pasó a ser la moneda de curso internacional y el oro depositado en Estados Unidos sería su respaldo, a un cambio de $35 por onza. Pero, cuando los países empezaron a redimir su oro, Richard Nixon suspende las entregas. Y pocos años después, también finaliza la convertibilidad limitada. Con estos movimientos, Estados Unidos se apropió de 8.000 toneladas de oro, sin siquiera declararse en bancarrota. Y es aquí donde hay dos diferentes versiones. Algunos atribuyen esta apropiación a un acto en defensa del dólar y hasta lo consideran una mejora al sistema monetario por los límites que ponía el oro a la impresión de circulante. Mientras que otros creen que fue un plan bien elaborado y ejecutado, paradójicamente, por dos protestantes, Richard Nixon y Paul Volcker, para imponer sus papelitos sin respaldo. ¿Y ustedes qué creen? ¿Quién tiene la razón? Si te gustó el video, dale like, comenta y comparte, para así crecer esta comunidad. No se olviden de suscribirse.